Bueno, listo, ahí estamos grabando. Buenas. Entonces, ahora vamos a hacer así, somos 20, vamos a hacer consulta, entonces me van a ir, no sé si veo cuando levanten la manito, a ver yo si los ordeno por feedback, veo si levantan la manito. Fíjense si pueden levantar la manito o por el chat me dicen que tienen una pregunta, o miren, vamos a ordenarnos diferente. Vamos a intentar primero hacer lo siguiente. Me tiran preguntas, dudas que tengan por el chat y las vamos anotando y armamos una agenda para la clase. Tiren, ¿de qué cosas quieren charlar? Váyanlas tirando por el chat y yo me las copio, las van tirando por el chat, yo me las copio acá. Es más, miren, ustedes van a ver su propio chat. Capaz que asusta eso, ahí lo saco al costadito. Entonces, tírenme consultas que tengan por el chat. Entonces, pasar de un diagrama de casos de uso a programar, pregunta Juliana. Anoto, copio cualquier cosa. Bueno, entonces, ahí tenemos. Juli pregunta eso. Pongo quien pregunta para después. Les abro el micrófono si quieren. Se me mueve mucho esto, che. Les abro el micrófono y si quieren extender un poco más la pregunta, lo hacemos. Diapo 37, pregunta Alan. Entonces, Juliana. Ingress or no. A ver qué más tenemos por acá abajo. No sé si lo decías en chiste o no, pero la ponemos. Asociaciones, agregaciones, polimorfismo. O sea, se darán cuenta que lo que estoy intentando hacer es, primero, armar una agenda de qué vamos a hablar y después intentar ordenar los temas, hablar de esos temas y después si surge alguna cosa más las vemos para intentar tener lo más ordenada que posible, lo más ordenado que sea posible la clase. Gonzalo, sí. Bueno, alguna más, piensen alguna cosa más. A ver, sobre lo que hicimos la semana pasada, sobre el procedimiento, ¿alguna duda sobre esta mecánica? Entonces, ¿cómo detectar? Bueno, cómo identificar clases y comportamiento, eso fue tal cual lo de lo que vimos la semana pasada. Ahí me están gustando cosas concretas. Bueno, para un repasito, dice Juliana, repasar. Podemos arrancar con eso, Juli. Entonces, a ver. Algunas preguntas son bien concretas. Entonces, esto es José Manuel. José Manuel. Asignar responsabilidades, identificar clases y asignar responsabilidades. Entonces, yo lo pongo como que son Juliana y Annalise. Y con lo del if me quedé con que no hay que usarlo cuando polimorfismo puedes reemplazarlo tranquilamente. Bueno, entonces vamos a charlar de eso. If y polimorfismo. Alan. A veces escribo un nombre solo, a veces escribo dos nombres. Después cada uno, con el tiempo nos iremos conociendo a ver si cada uno prefiere
con que le digan el segundo nombre o el primero. Entonces, acá Inti pregunta sobre evolución del diseño. Asignar responsabilidades, me quedé. Me quedé, quiero decir que eso que saqué de las teorías y consultas no me quede... claro, 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 sí, sí, me quedé quiere decir no me atranqué, sino es lo que me quedó, lo que entendí. A eso lo entendí, Alan. A ver cómo lo puse. Yo con él entendí, entonces yo con lo del if entendí, vamos a poner acá como que es, entiendo que lo que querés hacer es confirmar. Es así. ¿Qué? ¿No me estabas concursando? Pensé que lo querías confirmar. Pensé que querías que charláramos de eso, Alan. O tal vez estabas vos respondiendo a un mensaje que estaba antes o algo que dije yo. Perdón. Bueno, entonces. Mi primer pregunta está relacionada a la segunda pregunta. Se hace difícil, Inti, analizar qué es primero y segundo en un chat como este. ¿Cuál es tu primera? ¿Cuál es tu segunda? Y yo estoy mirando ahí a conflicto entre heurísticas. Conflicto entre heurísticas. Vos sabés que, ahora cuento una cosa. Conflicto entre heurísticas, entonces. Conflicto entre heurísticas, listo. ¿Y la segunda? ¿Esa era la primera o la segunda? En relación con la evolución. Entonces, ahí ponemos. Ahora entendí a qué te referís. Estas dos están juntas. Bien, a eso te referías. Respecto a lo que pasó recién, Inti, viste que vos dijiste mi primer pregunta. Vos sabés que uno de los temas que cuando yo estaba haciendo el doctorado, eh, estamos hablando de eso hace casi 20 años, todavía no existía Google Drive, no existía Facebook, por supuesto. De hecho, mientras yo hacía mi doctorado, yo hice el doctorado en Alemania, y mientras yo hacía el doctorado, yo empecé haciendo el doctorado, buscábamos si no me equivoco, en Altavista, un buscador, y el tipo primer año de mi doctorado, que fue el 2000, empiezan a comentar compañeros de trabajo que existía un buscador que no te ordenaba las búsquedas de acuerdo a intereses económicos. Y así fue que descubrimos Google. O sea, eso para que se den cuenta de la época que le estoy hablando. Entonces, en esa época no existían un montón de las cosas que tenemos ahora. Y uno de los temas que investigábamos nosotros en nuestro grupo eran sistemas para colaborar online. ¿No? Cosas como, por ejemplo, el chat, distintas formas de chat. Y uno de los focos de investigación del chat era, sobre todo en chats como este que tenemos acá en Webex, que no tiene anidación de conversaciones, era cómo vos podés hacer preguntas que hagan referencias a otras. Entonces, por ejemplo, si ahora alguien escribe en el chat, sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, no tenemos forma de saber a qué se refiere con eso. Lo ideal hubiese sido que, claro, como un quote, por ejemplo. Bueno, fíjense la cantidad de formas que hay. Tenés conversaciones anidadas, quotes, y en esa época estudiábamos distintas formas. Por ejemplo, imagínense que estamos teniendo un chat y queremos decir, che, no, el nombre de esta clase no está bien, con un señalador a un diagrama de UML. Bueno, a todo eso se le llaman conversaciones con anclas. Y es todo un área de investigación muy divertida. Ahora está muy desarrollada, ¿no? Estamos hablando hace 20 años, pero todavía no hay soluciones buenas eh, en los sistemas que están en producción, en las cosas que usamos. Hay un montón de investigación que se hizo sobre conversaciones con anclas y tenemos que andar, por ejemplo, lo que hace Discord de tener que citar todo el mensaje anterior, no parece ser óptimo. Eh, o, o, o tener que explicar, ahí cuando vos decís tal cosa,
mi respuesta es tal otra. Bueno, eso como comentario es interesante. Les cuento, a veces les contamos sobre nuestros temas de investigación o nuestros intereses de investigación, porque en algún momento los vamos a invitar o que se sumen a nuestros proyectos de investigación. Por ejemplo, todos los años, a fin de año, se hacen convocatorias para que los alumnos se sumen a los proyectos de I+D. O los vamos a invitar a que hagan su tesina con nosotros. Los vamos a invitar a que se presenten a una beca para hacer el doctorado. Y bueno, nuestra intención es ir enganchándolos de a poco con los temas que nos interesan a nosotros para ver si a ustedes les interesan y podemos empezar a trabajar. Bueno, por eso cada tanto les vamos a contar alguna cosa rara. Bueno, vamos a los temas. Entonces, arrancaría con... Esto lo vamos a dejar para el final, ya lo charlamos un montón en el foro. ¿Dónde tenía la asignación de responsabilidad? Esto. Vamos a arrancar con un repaso de identificar clases y asignar responsabilidades, lo cual implica cómo conectar un diagrama, o para qué uso el diagrama de... diagrama de casos de uso. Miren, yo cuando hice el copy-paste pensé diagrama de secuencia, pero es cómo pasar del diagrama de casos de uso a programar, que está conectado con esto de arriba, heurísticas, acá, Gonzalo, te voy a pedir después que aclares un poco más cuál era tu inquietud con asociaciones, agregaciones y polimorfismo. Algunas son bien concretas, las podemos resolver. Esta, por ejemplo, la podemos resolver ahora. Esto tiene que ver con acá. Esto podemos ir concreto acá. Bueno, entonces, vamos a tener como 3 partes. O si aparece alguna más. Una primera parte, cosas concretas de los principios básicos de la programación orientada a objetos. Como si fueran los Lego. Bueno, vamos a charlar de piecitas individuales de los Legos. Después vamos a tener una parte que tiene que ver más con el diseño, de que es, bueno, ¿cómo usamos? Ahora que entendimos que no tenemos duda de cómo funciona cada uno de los Legos, ¿cómo los usamos para construir cosas? Y después tenemos un micrófono abierto, open mic, vamos a hacer acá, y de lo que quieran, un rato, no nos podemos quedar un millón. Bueno, entonces, José, ¿les parece bien esa agenda? Bueno, listo. Yo dije lo de Open Mic, no sé cómo miércoles se hace, capaz que le puedo abrir a todos y de una, ahora veo. Bueno, entonces. Bueno, clase abstracta. El rol que tiene una clase abstracta, a ver, entonces, una clase abstracta es una clase de la que uno no espera tener instancias, ¿no? Esa es la definición de clase abstracta. Una clase abstracta es una clase de la cual uno no espera tener instancias. La razón por la cual está ahí, la razón por la cual uno tiene una clase de la cual, digo, en principio parecería no tener sentido que haya clases de las cuales nunca vas a crear objetos. Entonces, ¿para qué la tenés? Bueno, uno de los roles que cumplen las clases abstractas, que tiene mucho que ver con la herencia, es que el comportamiento que yo programe en una clase abstracta lo van a expresar las instancias de las subclases concretas de esa clase abstracta. Entonces, tengo las clases abstractas que nunca van a tener instancias porque yo sé que lo que programe en esas clases abstractas
va a haber instancias que lo usen, que son las instancias de sus subclases. Lo que tal vez no tendría sentido es tener una clase abstracta de la que uno sabe que nunca va a haber subclases. Porque entonces sí, eso sería como guardar métodos en un lugar donde nunca nadie los va a ir a buscar. Bueno, esa es la primera parte. Las clases abstractas son clases de las cuales nunca va a haber instancias, por eso se las llama abstractas, y las razones por las que uno programa una clase abstracta es porque la quiere utilizar para ubicar comportamiento, principalmente es comportamiento, puede haber también estructura, uno busca que sea principalmente comportamiento, que uno espera que sea de utilidad en subclases. Esa es la primera parte, que es una clase abstracta. Fíjense que para eso no dije si tenía que tener un método abstracto o no. Hay lenguajes en los que uno escribe, esta clase es abstracta. En Java uno dice public abstract class algo. En Smalltalk no, en Smalltalk una clase, para darse cuenta que una clase es abstracta, uno tendría que asegurarse de que nunca se crean instancias. Si uno mira todo el comportamiento de una clase y se da cuenta, che, esto está incompleto, también se puede dar cuenta de que es una clase abstracta. Dice, esto es medio objeto. O tal vez uno se puede dar cuenta en Smalltalk que una clase es abstracta porque en alguno de los métodos se dice ese subclass responsibility, que es una forma de en Smalltalk decir, este es un método abstracto, acuérdense los que escriban subclases de implementarlo. Entonces, siendo concreto a la pregunta de José Manuel, una clase puede ser abstracta, aunque no tenga ningún método que diga self-subclass responsibility, porque, digamos, es abstracta en el momento que vos decidís esto que estoy programando es una clase abstracta, y tal vez no documentás bien que es una clase abstracta, pero es abstracta porque nunca creas instancias. Lo que sería interesante, con esto lo que estoy queriendo decir es que clase abstracta es una estrategia de diseño que utilizamos. Decidimos acá poner una clase abstracta para, por ejemplo, todo el comportamiento que encontramos en común entre estas subclases. Tenemos varias subclases, tenemos varias clases y nos damos cuenta que tienen cosas en común. Y no queremos hacer copy-paste. Entonces creamos una clase de la cual esas heredan, llevamos lo que está en común, hacemos una generalización, llevamos lo que está en común, y eso que nos queda arriba en esa clase no alcanza a ser un objeto entero, nos damos cuenta que es una clase abstracta, fue una estrategia de diseño que utilizamos para reutilizar código, por ejemplo, y es una clase abstracta aunque no le pongamos abstract en algún lado, aunque no le pongamos un método. No sé si eso, Gonza, no, a ver, José Manuel, responde a tu pregunta. Entonces, es abstracta, aunque vos no le pongas abstracto en el nombre, aunque no pongas métodos específicamente abstractos. Y lo que va a pasar es que si vos no ponés ningún método abstracto, tal vez sos vos el único que sabe que esa es una clase abstracta. No sé, si vos, José Manuel, programás una clase de la cual heredan otras, y ahí llevas el comportamiento en común, pero en ningún método ponés self-subclass responsibility, yo miro esa clase y no sé si vos querías que yo cree instancias o no de esa clase. Entonces por ahí creo instancias, pero vos pensabas que era abstracta. Ahora, en el diseño real, el rol de esa clase era una clase abstracta. Tal vez no estaba bien documentado que yo no tenía que crear instancias. Acá, entonces, a la primer pregunta, no sé, bueno, a ver, mira un cachito el chat. La primera pregunta es muy específica de Faro. El lenguaje es donde se puede especificar más fuerte. Ah, bueno, es una aclaración que hace Alan respecto a esa pregunta. Igual me sirvió la pregunta para abstractas. Acá Gonzalo
aclara su pregunta. Ahí voy a lo que aclaraste, José Manuel. Entonces ya tenés pensado que esa clase abstracta va a ser una superclase. Bueno, ojo. Cuando digo superclase, José Manuel dice en el chat, en respuesta a lo que yo expliqué, ¿la clase abstracta va a ser una superclase? Primero quiero aclarar un poco lo que interpreto o quiero aprovechar la pregunta para aclarar algunas cosas. Una clase no es una superclase. Uno dice, esta es superclase y esta no. Superclase es la forma en la que nos referimos a la clase de la que otra hereda. Entonces, por ejemplo, la superclase de Order Collection es Collection. Superclase es una forma de decir, no es que Collection es superclase. Collection es superclase vista desde la perspectiva de las subclases. Pero Collection también es subclase porque hereda de otra clase. Entonces, los conceptos de superclase y subclase son relativos. Si tenemos la jerarquía Object, Collection, Order Collection, Object es la superclase de Collection. Collection es la subclase de Object. Collection es la superclase de Order Collection. Order Collection es subclase de Collection. Proto-Object está arriba de Object en Faro, ¿no? Entonces, Proto-Object es la superclase de Object, que es la superclase de... Entonces, los conceptos de superclase y subclase son relativos. No es que algo es, esto va a ser una superclase. No, va a ser superclase cuando le crees una subclase y estés hablando desde la subclase. Eso como primera aclaración, un pie que me da el comentario de José Manuel. Entonces, siempre que vos decís esto va a ser una clase abstracta, estás pensando que va a tener subclases. Siempre que vos decís esto es una clase abstracta es porque decís no va a estar completa y va a haber que subclasificarla para completar lo que falta y poder tener objetos enteros, por decirlo de alguna forma. Entonces, y vos podés llegar a una clase abstracta de dos formas. Porque venís programando y ya te das cuenta, no sé, estamos programando un sistema de robots. Y vamos a tener distintos tipos de robots. Y entonces yo vengo programando, diseñando y ya me doy cuenta, todos los robots van a tener esto en común. Entonces todavía no programé ninguna de las subclases concretas de robot. No sé, robot a pilas, robot a cuerda, robot atómico. Todavía no programé ninguna de las clases concretas de robot, pero ya me doy cuenta que va a haber una clase de la cual todas esas van a heredar, la clase robot, que yo digo, bueno, pero vos nunca podés crear un robot. Vos vas a crear siempre robot a cuerda, robot a pila, robot atómico. Pero me voy a poner a programar lo que es común a todas en la clase robot. Estoy programando una clase abstracta sin que todavía haya subclases, pero yo ya sé que va a haber subclases. Que lo que estoy escribiendo ahí es comportamiento en común. Ese es un camino de las clases abstractas. José Manuel, ¿eso es una pregunta? Claro, o es una afirmación. Claro, no vas a tener clases de robot. Vas a tener instancias, digo. Voy a tener instancias de las subclases de robot, ¿no? Ahora, ese es un camino. Yo, en mi mente, me di cuenta, me adelanté un paso y digo, che, tengo que programar estas 4 clases que van a tener cosas en común. Bueno, voy a arrancar programando lo que tienen en común. Voy desde lo general a lo específico. Primero escribo lo general y después especializo. Esa es una forma de atacar los problemas de lo general a lo específico que todos usamos en algún momento y que cuando eso se usa para programar objetos, resulta que primero programas una clase abstracta y después programas las clases concretas. Primero pensás lo general, lo abstracto y después lo concreto. Otra cosa que puede pasar es que
pones a programar la primera clase de robot, robot acuerda, y lo haces subclase de object. Y después programás robot a pila, subclase de object. Y te das cuenta que en robot a pila estás escribiendo cosas que eran idénticas a robot acuerda. Entonces decís, ah, no, pará, no voy a hacer copy-paste. Tampoco ese comportamiento lo puedo llevar a object, porque, no sé, supongamos que es avanzar el comportamiento. No puedo programar lo que tienen en común el robot a cuerda y el robot a pila en object. Entonces, ¿qué hago? Bueno, meto una clase abstracta que es subclase de object, que es superclase de los dos clases de robots, y ahí meto el comportamiento en común. En ese caso yo fui de lo específico a lo genérico. Primero programé un caso y cuando estaba programando el segundo me di cuenta de que había cosas en común, la llevé a una clase en el medio que pasa a ser abstracta porque yo me doy cuenta que es solo lo que tienen en común, no es algo entero, pero llegué a la clase abstracta con otro proceso. Llegué de lo concreto a lo abstracto. Que también es otra forma de pensar que usamos en todo en nuestra vida, ¿no? Vamos de lo específico, de lo genérico a lo abstracto. Dije, no, de lo específico a lo genérico. Pensamos primero ejemplo y decimos, ah, pero estos tienen todo esto en común. Y le buscamos un nombre a ese ser, a esa clase común y generalizamos. Porque nos habían dicho que más de una jerarquía encadenada no se veía bien. Fede aclara. Bueno, no sé en qué contexto te pueden haber dicho eso. A la altura, en este momento de nuestra conversación, no tenemos criterios para decir si es preferible una. Entonces, voy de vuelta. Federico dice, en base a algo que yo programé, en base a lo que yo sugerí recién, de que en principio empezaba a agregar clase con subclase, con subclase, con subclase, Federico está imaginando que hay jerarquías muy largas que robot a pila hereda de robot, que hereda de agente, que hereda de no sé qué, que hereda de no sé qué, que hereda de object. Entonces él está viendo, cuando dice encadenada, Federico, imagino que se refiere a profunda. Federico, ¿estás hablando de jerarquías profundas? Claro, profundas. Lo opuesto a una jerarquía profunda podemos decir que es una jerarquía chata, donde hay muchas subclases, muchos hermanitos y pocos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Bueno, en ningún momento hemos discutido, ha salido la discusión de qué es mejor, si muy profundo o ancho. El criterio que sí tenemos es que no queremos duplicar cosas. Y la única forma que conocemos por ahora o la forma que venimos discutiendo en el marco de herencia de no duplicar comportamiento es llevarlo hacia arriba hacia clases abstractas. Y eso puede generar jerarquías profundas. La jerarquía profunda, yo no tengo presente un criterio fuerte que diga que una jerarquía muy profunda es malo. Habría que ver el caso Fede en el que te lo dijeron, o habría que ver si lo que te dijeron era que es malo cuando tenés más de tantos niveles de herencia. Es más, mirando software hecho en objetos, que es ejemplo de software bien hecho en objetos, como por ejemplo todo lo que está hecho en Faro, van a ver que hay jerarquías profundas. Podríamos buscar a ver si hay criterios respecto a la profundidad desde la investigación, pero en la práctica no hay. Lo que sí hay es, a veces uno puede sacar comportamiento en común, no con herencia, sino con composición. Entonces, tal vez lo que todos los robots tienen en común no lo llevo a una clase abstracta, sino que lo llevo a otro objeto. Entonces, en lugar de que robot a cuerda, robot a pila y robot nuclear sean subclases de robot, que es subclase de object,
lo que yo puedo tener es que robot es una clase concreta, no existen subclases de robot, pero robot tiene una parte, robot tiene una variable de instancia donde está su fuente de energía. Y la fuente de energía es otro objeto. Hay una jerarquía al costado que es fuente de energía. Miren, vamos a hacer el dibujito. Entonces voy a crearme acá. Están viendo mi Argo UML, ¿no? Entonces, a ver, me voy a meter en esto porque me parece una discusión divertida, interesante, que les puede resultar útil. Por ahí nos estamos yendo un poco de las ramas. Pero entonces, yo decía, tenemos la clase robot, que nosotros queremos decir que es abstracta. Entonces, en el diagrama de UML yo puedo decir que es abstracta. Vamos a agregar 3 subclases. Le vamos a llamar robot a cuerda, robot a pila, robot a atómico. Una tontera, van a ver que, bueno, espero que la tontera del ejemplo no le quite valor, ¿no? A veces sobresimplificamos los ejemplos para que no sea difícil entender el dominio, pero si uno se va de mambo con eso, no comunica lo que quiere comunicar. Entonces, tenemos, yo armé eso, no sabemos si yo llegué por generalización o especialización, lo que sí tengo es que en robot tengo un disparar, estoy escribiendo en español, después discutimos. Tengo un método disparar que heredan todos, lo implementan todo igual. Y después tengo, como cada uno de estos tiene alguna cosa específica, tengo en cada uno el método avanzar. Vamos a agregarlo acá también. Operation. Este es un ejemplo que después retomamos en objetos 2. Bueno, entonces, esta es una clase abstracta. Yo acá podría incluso, si quisiera, para dejar claro cuál es el método que hay que implementar en las subclases, podría poner avanzar. Y al avanzar hacerlo abstracto. Fíjense que en UML abstracto es itálica. Bueno, ahora, tiene cada uno su avanzar, estos, pero además una de las grandes diferencias que tienen, o vamos, en realidad no es el avanzar, lo que tienen diferente es ¿no? Tienen el consumir energía diferente, porque lo que... Porque la diferencia es la fuente de energía. Estoy improvisando el ejemplo sobre la marcha. Entonces, supongamos que este disparar está implementado acá en la clase robot y en algún lugar hace self consumir energía, porque cada disparo consume energía. Ahora, lo siguiente que sabemos es que consumir energía es específico de cada subclase. ¿Hasta ahí se entendió el ejemplo? Entonces, ese disparar dice, no sé, alguna cosa, self consumir energía 14. Y el consumir energía se implementa abajo. Entonces, después, cuando yo tenga una instancia de robot atómico, va a tener tanto el disparar como el consumir energía. Bueno, ahora, esta es una forma de resolverlo, ¿no? Otra forma de resolverlo podría haber sido
pensar en vez de herencia composición. Es decir, fuente de energía, esto es una clase abstracta, le agregamos una operación, consumir, esta es una clase abstracta con una operación abstracta, reactor atómico, a ver si acá puedo hacerlo así. Ah, no, eso no quería hacer. Guarda. Bueno, ya se estarán imaginando para dónde quiero ir. Entonces, pregunto ahora, o comento así me contesto yo solo. Si yo ahora, en un playground, tengo que crear, ahora veo eso de la línea punteada, no entiendo qué preguntas, Tommy, pero ahora voy. Si yo en el playground quiero crear un robot a cuerda, hago robot a cuerda new, con este diseño, ¿no? Si quiero un robot a pila, digo robot a pila new. Una vez que yo creo un robot a cuerda, ese robot a cuerda se acuerda para toda la vida. ¿Hasta ahí me siguieron? Con esa parte olviden lo de fuentes de energía que agregué. Entonces, en el playground yo digo robot a cuerda new y ese es un robot a cuerda. Y para toda la vida va a ser es una instancia de robot a cuerda. Ahora imagínense que yo ahora, y voy a agregar un comentario acá, a ver cómo pongo un comentario acá, annotations, note, voy a poner disparar, lo voy a escribir en pseudo Java. Ay, cómo le agrego un enter acá. Ay, no me deja agregar enter el comentario. Vamos a hacer text. Estoy intentando meter un pseudocódigo acá, pero no me está dejando, no estoy pudiendo hacer enters. Enter me lo toma como aceptar, a ver si lo hago shift enter. Ahí está, shift enter. Entonces, ténganme paciencia, por favor. Entonces, el método disparar hace algo que no sabemos, supongamos que hace algo, y dice consumir energía. ¿No? Estoy escribiendo en sintaxis tipo Java porque cuando escribo UML a veces en las anotaciones prefiero hacerla en una sintaxis más parecida a la del UML, por ejemplo, con paréntesis. Entonces, y ya que estaba escribiendo un pseudocódigo Java, usé this en lugar de self y punto en lugar de espacio. ¿No? Entonces, ahí les puse para que se imaginen cómo es ese disparar ahí. Entonces, ¿hasta ahí estamos con eso, esa primera parte? Bueno, entonces, dije, para crear un robot a cuerda, ahora tengo que hacer robot a cuerda new. Hay un único objeto, una única instancia de una única clase que representa un robot a cuerda. Ahora imagínense que yo eso, en lugar de programarlo por herencia, a ver si puedo borrar todo, delete from model. Lo programo por composición.
Entonces digo, todo robot tiene una fuente de energía, me salió al revés. Esta es parte de este. Y esto lo pongo navegable para este lado. Digo, tiene una sola. Digo que es navegable. Y digo que fuente de energía. Y ahí la hacemos navegable. A ver si no me lo tomo el navegable. Ahora sí. Bueno. No sé por qué no me está poniendo la flechita ahí. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, todo robot tiene una fuente de energía. La fuente de energía puede ser o una cuerda o un reactor atómico, o puedo tener muchas subclases más. Me falta una pila, ¿no? Dijimos que una forma podría ser la pila. Vamos a agregar una operación. Consumir. ¿No? Cada una de estas tendrá variables de instancia. El reactor, no sé, tendrá cuántos átomos le quedan sin destruirse, la pila tendrá cuántos volts le quedan, la cuerda tendrá cuántas vueltas le quedan. Y entonces, ahora, cuando a un robot yo le digo disparar, él ya no se dice a sí mismo consumir energía, sino que le dice consumir energía a su fuente de energía. Entonces, cuando ahora yo quiero crear en mi playground un robot a pila, digo robot new, fuente de energía 2 puntos, pila new. Ahora tengo dos objetos para modelar lo mismo que antes modelaba con uno solo, lo cual no es problema, y estoy usando composición en lugar de herencia. ¿Se entiende hasta ahí lo que cambié? Usé composición en lugar de herencia. Me di cuenta que lo que tenían en común no lo tenía que llevar a una clase abstracta, sino que lo tenía que llevar a otro objeto. Me di cuenta, no, esto no es algo que son métodos que tienen en común entre estos, sino en realidad en mi dominio, cuando yo hablo, me puse a describir cuáles eran las diferencias entre los robots. Entonces, en un momento dije, a ver, ¿qué es lo que es diferente en todos estos robots? En la forma en la que obtienen energía, la fuente de energía. Uy, un nuevo sustantivo. Y si meto una clase nueva, fuente de energía como clase. Meto la clase. ¿Y ahora cuál es la relación entre un robot y su fuente de energía? Un robot tiene una fuente de energía y ahí arranco. Entonces, cuando yo uso composición, una de las cosas que pasa es que subclases que tenía que hacer ya no las hago en ese lugar. Fíjense que hay subclases, pero en otro lado. Ahora, noten otro efecto que tiene por haberlo hecho con composición. Yo antes, cuando en el playground hacía, a ver cuál es el otro efecto que tuvo haberlo hecho por composición, más allá del efecto que tuvo en la herencia. ¿Qué otro efecto tiene? A ver si se avivan. Oh, sí, qué feo quedó eso. A ver si se dan cuenta. A ver si alguno se da cuenta. Chachán. Bueno, les doy la pista. Bueno, sí, hay más clases, sí. No nos preocupa, por si les preocupa el tema, que haya muchas clases y que sean chiquitas, no es una preocupación. Eso, María Agustina. Fíjate que, eso, ahí viene el tema. Una vez que yo creo un robot, hago robot new, y el robot está andando, le puedo cambiar la fuente de energía. Y él sigue siendo siempre su instancia de robot. Claro, claro. Entonces, al hacer composición, la parte del comportamiento que yo llevé a otro lado se puede cambiar dinámicamente. Mientras que yo le hubiese llevado una subclase, si yo le hubiese llevado a una clase abstracta el comportamiento en común, no podía transformar un robot a pila en un robot a cuerda. Tenía que crear otra instancia de robot a cuerda y pasarle todos los datos y hacer de cuenta que este reemplaza al otro. Son objetos con distintas identidades, es más complicado. Entonces, usar composición en lugar de herencia
me permite que el comportamiento que yo compongo, el comportamiento que yo llevo a otro lado, pueda cambiar en tiempo de ejecución. Bueno, eso me pareció interesante contarlo en relación a la pregunta de José Manuel. Estamos al principio todavía, bueno, con eso cortamos esa parte. Me pareció que era interesante contarlo también, es herencia o composición. Bueno, y ahí hablamos de asociación y agregación. Fíjense que lo que yo dije, acá a propósito metí algo que no, en lo que no profundizamos mucho en la materia, que es la diferencia entre una asociación, una agregación y una composición, que son distintas formas en las que los objetos se conocen, que tiene que ver con cuán fuerte es esa relación y cuál es el rol de cada uno, ¿no? Yo uso agregación o composición cuando la explicación es este es parte de este, o este está compuesto de estos. En el caso de la fuente de energía, el robot tiene una cuerda. No es que el robot está asociado temporalmente a una cuerda, sino el robot tiene una cuerda. Si yo tiro el robot y la cuerda de ese robot también la tengo que tirar, o al menos habría que ver qué hago con la cuerda de ese robot. O y otra parte de esa discusión es cuán fuerte es esa relación, que tiene que ver con esto de agregación o composición. No, ¿cómo se le llaman? Uno es, claro, agregación, composición y asociación. Asociación son todas. Composición es cuando es parte de, claro, cambia el colorcito. Esta la transformo en composición diciendo, acá una vez que la creé, debo poder transformarla en, acá, miren, agregación, a ver, aggregation none, aggregation shared. Fíjense lo que dice, cómo en este editor de UML describe los distintos formas de asociaciones. Dice, ninguno no es asociación normal. Es una parte de este objeto, es la rellena, compuesto, y eso quiere decir que la pila no puede estar dando vueltas si no está en el robot. Es como decir, no puede andar dando vueltas no puede haber una instancia de pieza, de habitación, si no hay una casa. Porque vos no podés construir una habitación si no es adentro de una casa. Pero sí puede haber dando vuelta una pila, un reactor atómico, una cuerda, sin que no esté el robot al que pertenece. De hecho, yo le puedo sacar el reactor atómico a un robot y ponérselo a otro. Pero no por eso, no porque pueda andar dando vueltas, no deja de ser una parte de. No deja de ser una relación más fuerte que una asociación simple. Entonces tenemos, la más fuerte de todas es el ejemplo de la casa con la pieza. Esa es composición. No puede haber una habitación si no hay una casa a la cual pertenezca. Y si vos rompés la casa, rompés la habitación. Ese es el rellenito, el negrito. Un poquito más débil es, bueno, es parte de, pero puede existir la parte sin que exista todavía, o pie con pierna, por ejemplo. Bueno, cuando uno se va muy usen el ejemplo que les sirva, ¿no? El argumento es, composición no tiene sentido que esté la parte si no está el todo. Agregación, la parte puede estar sin el todo, puede dar vueltas sin el todo, pero es importante dejar claro que la relación que hay entre esos dos objetos es de parte todo. Y eso implica que va a haber que hacer chequeos en algún lugar. Y más relajado es no digo nada respecto a la relación, es asociación simple. Bueno, eso entonces creo que con eso completo lo que preguntaba Gonzalo, asociaciones, agregaciones. Lo de polimorfismo vemos y ahora si me preguntás algo más concreto en un toque, hacemos un ejemplo. A ver, acá lo preguntás. Polimorfismo más que todo porque había escuchado que hay que aplicarlos en los casos en los que no queremos repetir mucho algunas sentencias, ya que
Después asociación y agregación es más leerlo y presta atención. Bueno, listo. Así que no se preocupa. Yo te contesté más lo que me decías que era menos importante. Bueno, polimorfismo. If. If y polimorfismo. Y repetir código. 3 cosas. Entonces, cuando ustedes vean que hay copy-paste, lo que tienen que pensar es, che, ¿y eso que está igual? ¿No lo puedo escribir en otro método? Y en todos los lugares donde está el copy, el paste, decir self, ese otro método. Y ese otro método capaz que puede ir a una clase abstracta, a una superclase en común entre otros. Entonces, siempre que vean código duplicado, tienen que encontrar una forma de evitarlo. Hay veces donde es más fácil, hay veces donde es más difícil. La técnica más directa para sacar código duplicado es ese código ponerle un nombre. Bueno, pero estas 3 líneas duplicadas, ¿qué están haciendo? Ah, están escribiendo la cabecera. Ah, bueno, entonces creo un método escribir cabecera, meto esas 3 líneas y donde estaban esas 3 líneas digo self escribir cabecera. Eso si el método lo saqué a la propia clase o a una clase, a una superclase. Si el método ese lo saqué a otro objeto por composición, entonces tendré que decir, como hicimos con fuente de energía, escribir cabecera. ¿Mm? Entonces, el copy-paste se saca con una técnica que se llama extraer método. Digo, bueno, todo esto, ¿qué representa? Ah, todo eso es un método con tal nombre. Bueno, tengo que pensar a dónde lo llevo y después cómo envío el mensaje para que se ejecute y qué parámetros necesita, ¿no? Eso respecto a código duplicado. Eso, exacto, José Manuel. Además tiene muchas ventajas. O sea, sacar código duplicado, en ese proceso de sacar el código duplicado, resolví un montón de cosas y agregué ventajas. Por ejemplo, primero resolví que si hay que modificar algo en el código duplicado, lo modifico en un solo lugar, porque ahora ya no está más duplicado. Pero segundo, le puse un nombre. Entonces yo pienso en mi dominio ya con esa parte, con esa operación como algo que puede cambiar, a lo que le puedo agregar cosas, le puedo quitar cosas. Entonces, si se modifica, yo voy a tener vocabulario para decir, ah, se modificó cómo se agrega la cabecera, cómo se imprime la cabecera. Entonces, todo se enriquece al aplicar ese cambio. Es una forma, bueno, yo siempre que hablo de esto, es más, cuando miran, si miran el video de Selfie Super, que fue segunda, tercera clase, Selfie Super, se discuten distintos usos que puedo dar al self. Uno de esos es acortar métodos. Y yo siempre explico esa situación como es el objeto que se delega a sí mismo. Dice, en lugar de ahora resolverlo, digo, no, me envío un mensaje para hacerlo más tarde. Es como que en lugar del objeto hacer paso 1, paso 2, paso 3 para imprimir la cabecera, agarra y decide, en lugar de hacer los pasos, dice, imprimir la cabecera. Ya veré qué es lo que hay que hacer cuando implemente el método de imprimir cabecera. Entonces es como delegar a uno mismo, ya sea que el método lo pones en tu clase o en una clase de la cual heredás, o si lo llevas a otra clase, porque además considerás que hay otro objeto que es el que tiene las cosas que se necesitan para hacer eso que vas a hacer, hay otro que es el experto en información, entonces lo llevas a otro y ahí estás delegando realmente en otro. Bueno, ahí hablé de copy-paste, que no tiene que ver con if y con polimorfismo. Fíjense que no hablé para nada de if y polimorfismo. Ahora voy a hablar un cachito del if. La selección es algo que escribimos mucho cuando programamos, porque hay muchas, gran parte de nuestros programas dicen en su especificación, si pasa esto, hace tal cosa, si pasa aquello, hace tal otra. Eso en nuestro código termina de alguna forma siendo un if. Algunos ifs van a quedar como if en el código. Bueno, lo otro que hay que saber respecto al if es que el if no es malo porque el if es malo. Lo que aprendimos es que cuando un if tiene muchos casos y
cuando esos mismos casos se repiten en distintas operaciones, por ejemplo, supongamos que yo no tengo 3 clases de robots, tengo una sola clase de robot y tengo una variable, vamos a volver a nuestro ejemplo. Entonces vamos a borrar esto. A ver, vamos a, para no romper eso. Entonces, tenemos una nave espacial que tiene atributo combustible menos combustible disponible y tiene tipo de propulsor string. Y tenemos el método qué bestia, no sé. Porcentaje estoy dudando si va con G o con J. Qué vergüenza. Lo emboqué, gracias, gracias. Qué vergüenza, esa parte del video la edito. Bueno, entonces, imagínense qué tipo de películas y series miro y entonces imagínense lo que estoy programando acá. Una nave espacial tiene una cantidad de combustible disponible, no sé, será algún número 0 si no tiene más combustible, y además tiene un tipo de propulsor. Tiene propulsión... ay, no me acuerdo los nombres. Tiene una propulsión normal, tiene propulsión warp y tiene propulsión de la que ahora tiene en la nueva serie de Star Trek, de esporas, propulsor de esporas, ¿no? Entonces son 3 tipos de propulsor. Propulsor normal, propulsor warp y propulsor de esporas. Ahora, este método avanzar, me estoy imaginando, por cómo vendría la especificación, que tiene 2 ifs. Un if que tiene es, si no tiene combustible, no avanza. O sea, si combustible es menor o igual a 0, no hace nada, ¿no? Entonces, vamos a escribir ese método para ver los 2 tipos de if. Entonces, lo puedo hacer con nota, ahora sí, porque ya sé cómo se hace. Shift Enter, me tengo que acordar de hacer Shift Enter. Voy a vincular esta nota al método avanzar. Entonces tengo avanzar. Ay, le sigo dando enter sin el shift. Entonces, if combustible disponible mayor que 0, entonces puedo avanzar, ¿no? Pero, entonces, hasta ahí venimos con eso. Si no, no hace nada. Ese es el primer if, ¿no? Ese if no hay forma de polimorfiarlo. Claro, excelente el término. Polimorfiar un if. Ese if va a estar, o ese tipo de if suelen estar
Lo mismo que el if en si me queda plata, no me queda plata en la cuenta. Después, con el tiempo, uno puede algunos de esos transformar. Ay, no me diga que se me. Bueno, entonces dije, if, voy de vuelta, if combustible disponible mayor que 0, shift, este coso acá, shift enter, hago algo, shift enter, cierro ese paréntesis, shift enter, cierro este paréntesis, enter. Bueno, entonces, ese tipo de if no son el que nos molestan. Ahora, noten que acá dentro de este if voy a tener que escribir un case, porque claramente, dependiendo del tipo de propulsor, el avanzar va a ser diferente. ¿Me van siguiendo eso? ¿No? Ahora, entre esos dos ifs, primero, uno va a ser un case, el otro es un if, pero otra diferencia que va a aparecer es que probablemente el tipo de propulsor de la nave afecte, que básicamente es el tipo de la nave o el tipo de propulsor de la nave, ¿sí? Probablemente afecte muchas operaciones. No sé, afecte cuándo esa nave puede activar los escudos o desactivar los escudos, cuándo puede disparar y cuándo no. Entonces, ese case va a estar en un montón de lugares. Quiere decir que cuando aparezca un nuevo tipo de propulsión, yo voy a tener que ir a todos los métodos que tenía en el case a agregar un caso más. Y que cuando cambie cualquier comportamiento voy a tener que tocar los case. Y eso los hace difíciles de mantener. Esos ifs que yo me doy cuenta que se podrían reemplazar por polimorfismo, porque en realidad son if que expresan distintas formas de hacer algo, distintas formas de avanzar, distintas formas de disparar. Esos son los if que hay que intentar sacar. Entonces, la regla no es todo if es malo, pero si vos te das cuenta que estás escribiendo un if que lo podés en lenguaje articular como si es de este tipo, hago así, si es de este tipo, hago así, no necesariamente son if. ¿Qué es un atributo de la clase, José Manuel? ¿A qué te referís con atributo de la clase? Yo los caracterizo como son if que dependen del tipo. Para mí, de todas las caracterizaciones, la más simple es son if que dependen del tipo. Si vos a ellos, a esa característica por la que estás decidiendo, la podés caracterizar como un tipo, la podés clasificar como un tipo o una clase, entonces ese if es para sacar por polimorfismo. Y por lo general te va a pasar con un string, o sea, el valor sobre el que estás decidiendo es un string que vos tenés que setear a uno de varios valores y dependiendo de qué valor toma ese string, vos haces las cosas así o asá. Entonces, claramente lo que estás haciendo... Claro, bueno, está bien, pero combustible disponible también es un atributo del objeto. Entonces, no es por preguntar por el valor de una variable de instancia. Es una variable de instancia. A ver, otra heurística que pueden hacer para darse cuenta es, ¿puedo asociar cada valor de esa variable a un comportamiento? Fíjense que uno con el combustible, uno sabe, bueno, menor a 0 hace una cosa, mayor a 0 hace otra. Pero no es que el 1 tiene un comportamiento, el 2 tiene un comportamiento, el 3 tiene un comportamiento. Pero para tipo de propulsor, cada valor que tome la variable va a tener un lugar en el case. Son algunos, a ver, no estoy dándoles una heurística de diseño. La heurística de diseño es, siempre que vos te des cuenta que hay comportamiento que depende de el tipo del objeto, o que podías expresar como comportamiento dependiente del tipo del objeto, usa polimorfismo. Esa es la heurística.
Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Bueno, a ver, uno puede ser si cada valor de la variable que estoy chequeando corresponde con una entrada del case. Eso es una buena pista. Sí, al final será para... Bueno, Juli, sí, ya se nos hizo largo. A ver, ¿qué nos quedaba? Juliana, lo del Open Mic y lo del inglés quedan para la próxima consulta. ¿Y cómo identificar clases y responsabilidades? Lo vamos a cubrir de vuelta. ¿Cómo identificar clases y responsabilidades? Lo vamos a continuar en la próxima teoría. Entonces, próxima teoría arranco con un repaso de cómo identificar clases y responsabilidades. Y vamos a seguir con eso. Y con conflictos entre heurísticas lo podemos discutir también la próxima clase. Entonces, con eso, Gonzalo, cubrí todo lo que preguntabas. Polimorfismo, agregación, asociaciones y lo de los ifs. Y lo último me parece así, de los temas que tiraron, lo último que podemos charlar como para cerrar hoy y dar gancho a la semana que viene es, uno aplica las heurísticas lo mejor que puede, y eso depende de cuánto entendió las heurísticas y cuánta experiencia tiene. Pero eso no garantiza que una hora más tarde no se dé cuenta que lo tendría que haber hecho de otra forma. Eso implica que cuando aplicó las heurísticas o no tenía toda la información respecto a lo que había que hacer o no tenía del todo claro las heurísticas, bueno, una hora más tarde lo tiene claro y eso es experiencia que va ganando. Con el tiempo, uno equivoca menos el peso de la información que usa para decidir qué heurística aplica. Lo que no debería pasar, o lo que ustedes no deberían apuntar a no equivocarse ahora. Lo que sí deberían apuntar es a conocer las heurísticas y entenderlas. Porque entonces, cuando se equivoquen, se van a equivocar. O sea, cuando ustedes se equivoquen, uno se equivoca o determina que se equivoca porque en un momento se da cuenta que una decisión que tomó no era la más acertada. Entonces uno lo puede pensar como se equivocó o lo puede pensar como aprendió un poco más, ¿no? Entonces, lo importante que tienen que buscar es que conocer lo suficiente de las heurísticas para que cada vez que revean una decisión, eso en su cabeza se procese como, entonces tengo que mejorar mi interpretación de estas heurísticas. Y no me equivoqué en este ejercicio, robot no hereda de agente. El error no es, o lo que uno tiene que aprender no es de quién hereda robot, sino cuáles son las heurísticas cuando las aplico. Bueno, para poder llegar a eso, lo primero que uno tiene que hacer es al menos entender un poco de las heurísticas, bien, mal, y aplicarlas. Porque entonces, cada vez que revee una decisión de diseño, no está reviendo la decisión de diseño, no está reviendo si robot hereda, sino está reviendo, repasando, mejorando su conocimiento sobre el diseño en general, sobre las heurísticas. ¿Se entendió, Inti, lo que dije en respuesta a conflictos entre heurísticas y... Por eso nosotros nos ponemos tan hortivas cuando alguien pregunta, ¿esto está bien? Y tira la solución. Porque para nosotros, más allá de que eventualmente uno termina corrigiendo si el ejercicio está bien o no, en el proceso de aprendizaje, el determinar si un resultado final es aceptable o no es el último paso, es el que menos importa. Lo que uno busca es el proceso. Entonces, si alguien a mí me pregunta, profe, ¿esto está bien? Yo lo que contesto es, ¿y vos qué opinás? ¿Qué criterio aplicás? ¿Por qué dirías que está bien? ¿Por qué dirías que está mal? Y en todo caso, si en esa explicación de por qué diría que está mal o por qué diría que está bien, yo creo que se le puede dar una vuelta de rosca para interpretar mejor los criterios heurísticas, ahí me meto. El diseño es algo que hay cosas que las puede comunicar haciéndolas explícitas, diciendo, bueno,
como hice recién, bueno, si vos ves que el case depende de, hay por cada estado de cada valor de la variable, un case, y casi seguro es polimorfismo. Bueno, eso, una cosita muy concreta, pero eso te va a servir en algún caso. Lo que uno busca es entender el proceso de diseño, y eso se entiende a partir de la experiencia, a partir de intentar aplicar las heurísticas, entenderlas, ver qué pasa cuando las aplico, ver qué pasa cuando no las aplico, y entender además que lo que uno busca es un diseño en el que haya menor acoplamiento, mayor cohesión. A la larga lo que buscamos es eso. Bueno. Claro, tal cual, Inti, eso. Hay que buscar las soluciones. Siempre que vayan además, siempre que alguien les diga, digamos, están charlando con el Ayu, y el Ayu le dice, eso no está bueno así, hacelo así. ¿Y pero qué criterio estás aplicando? A ver, ayúdame a entender cuáles son los criterios, porque muchas de las cosas que hacemos como diseñadores, exacto, Ariel, muchas de las cosas que hacemos como diseñadores, cuando diseñamos software, se basan en nuestra experiencia y en criterios que adquirimos por ver código, por ver ejemplos, por trabajar con otros que sabían más que nosotros, que no necesariamente los podemos describir con palabras. Entonces miramos un pedazo de código y decimos, esto no me convence, mejor lo hago así. Ah, sí, así me convence más. Y si alguien nos pregunta por qué nos convence más, capaz que no lo podemos poner con palabra, o inventamos alguna explicación rara. Bueno, eso pasa mucho en el diseño. Como les contaba en las teorías, nosotros nos enfocamos mucho en esta materia, pusimos mucha energía en tratar de hacer explícitos tantos criterios como fuera posible, porque no queremos que ustedes se queden en una conversación con nosotros o con los ayudantes en que finalmente tengo que hacerlo como le gusta al ayudante y les quedarán ustedes si confían si el ayudante tiene más experiencia o no. Y no pasa por ahí, ¿no? A veces el ayudante o la profe o de quien sea, o en el trabajo, un diseñador que sabe más, les dice, mira, hacelo así, y toda su experiencia le dice que es mejor así, y tal vez no puede comunicar por qué. Bueno, los criterios apuntan a que podamos discutir los porqués. Va a haber alguna vez en lo que no vamos a poder discutir el porqué de algo es mejor que otro y tendremos que inventarnos una conversación. Bueno. Claro, no tienen que quedarse con el me dijeron que lo hiciera así. No se queden con el me dijeron que lo hiciera así. Sigan preguntando hasta que entiendan. Y bueno, si la única explicación que les... A ver, ustedes saben que me dijeron que lo hiciera así, no es bueno porque ustedes no aprenden de eso. Mejor que eso es, me dijeron que lo hiciera así porque corresponde aplicar este criterio. Porque al menos saben dónde está agarrado, ya saben qué es lo que tienen que entender. ¿Y por qué tiene que ver con este criterio? Están en un mejor estado. Y el ideal es, me dijeron que lo hiciera así, porque en realidad hay que aplicar este criterio, y entiendo, sí, tiene sentido. En realidad me dijeron que lo hiciera así porque hay que aplicar este criterio. Bueno, les abro como prometimos, vamos a hacer hasta las 11 nada más. Como prometí, les abro el micrófono. ¡Ajá! Guarda, que les abrí el micrófono. Esperen, perdón, les voy a abrir el micrófono a todos. Pensé que ustedes podían decidir si se les abrió o no. No fue mi intención escuchar lo que pasaba en las casas. Igual hubo un despiole tan grande de ruidos de teclados y cosas que no se entendió nada. Pero voy a abrir los micrófonos de todos. Si alguno... y ahora vemos alguna de las preguntas. Entonces, si alguno no quiere que se escuche, no sé cómo hace. Ni bien yo se lo unmuto, se muta. Listo, voy a un mutar. Listo, ahí está. Ah, muy bien. Bueno. Listo. Ahora están mutados. Cuenten, hablen si quieren charlar un rato de algo. No sé si quedó alguna pregunta.
El mate este está frío. Ay, el mío también está frío. Eh, ¿Quedó alguno en la cama? Bueno, no digan, no digan, no digan. Me da envidia. Son las 11, ¿eh? Bueno, no sé si quedó alguna pregunta más. A ver. Ahí un compañero pregunta, dice que le quedó una duda sobre el creador. Sobre el creador. A ver, encuentro la pregunta. Ahí en el blog de notas, profe, hola, ¿cómo andás? A ver, ¿qué tal? Entonces, Gonzalo, Juliana, identificar roles y responsabilidades, conflicto entre listas. Si, por ejemplo, toma decisiones en la etapa. Alan, en la diapositiva 37 no se usa la lista del creador, ¿no? A ver, che. No tengo claro quién. Bueno, ahora me acuerdo de qué me estás preguntando. En ese slide, ahí cuando llegamos a ese punto, discutimos que había dos alternativas y dos heurísticas que podíamos decidir que eran aplicables. Una era la del creador, la otra era del experto en información. Entonces, vos me decís 37. Mira, vamos a ver un cachito de las heurísticas. Entonces, identificar creadores. Si sos el que contiene los objetos, o sea, como vimos hoy, discutimos agregación o composición, si tuviéramos esa relación, entonces, por ejemplo, si seguimos este criterio, en el caso del robot y las baterías, si fuera una composición, casi seguro que es el robot quien crea las baterías. En el caso de agregación, sería discutible porque puede ser que sea... esto es más para... B contiene es más para el caso de composición, ¿no? En realidad tiene que ver con esto. Si es el único que los usa. Si tiene la información... Entonces, para crear tengo varios... Estas son todas las heurísticas, los casos que puedo tener para ver quién crea. Si es el que tiene, si es el que los registra, si es el que tiene los datos o si es el único que los usa. ¿No? No necesariamente tiene que tener todas. Por ejemplo, yo puedo decidir que es quien tiene los datos el que crea. Ya se me está. Que es quien tiene los datos el que crea. Y eso además lo discutimos nosotros con identificar expertos de información. Es decir, asignar una responsabilidad al que tiene la información. Entonces, combinando estas dos, un criterio sería, bueno, crea, a mí me gusta esta, podríamos decir. Si yo encuentro que hay alguien que tiene la información para crear el objeto y que es el único que la tiene, eso lo transformaría como en un experto en la creación. Y no hay alguien que registre las instancias, no hay otro que registre las instancias, o no hay otro que contenga, o no hay otro que sea el que usa exclusivamente esos objetos, entonces el que tiene la información lo crea. A veces puede ser el mismo objeto el que tiene la información que se necesita para inicializarlo y el que los usa de forma exclusiva. Entonces, la decisión que estamos discutiendo es quién crea los... Ay, se me fue el ejemplo. Estábamos creando las películas. ¿Quién crea las películas o los cinéfilos? Y vamos a aplicar estos criterios. Los dos que se combinan, los dos que están más claros en este ejemplo son quién tiene los datos para inicializar y quién registra las instancias. Quien registra quiere decir quién lleva el control, quién las guarda, quién se asegura que estén, que no se pierdan, eso es registrar. Porque para nuestro ejemplo, este contiene no se ve y no tenemos esto de usar objetos en forma exclusiva. Entonces, las dos elementos de juicio que tenemos en nuestro ejemplo son
ver quién registra las instancias o quién tiene los datos para inicializar objetos. Entonces, vamos a nuestros... ahora vamos al caso concreto. Estábamos discutiendo crear cinéfilo. Entonces, ¿quién crea la instancia de cinéfilo? Y teníamos dos opciones, esa opción o esta opción. En esta opción, el cinéfilo lo creo desde afuera en el playground y se lo paso al sistema. En esta opción, desde el playground le paso todos los datos al sistema, el sistema crea la instancia y se la guarda. Y dijimos que para estos casos, en la materia vamos a considerar como adecuadas ambas. Lo que sí me parece importante destacar es que a una y a otras la defendemos no con una heurística diferente, sino con un elemento diferente de la heurística de creadores. En esta estamos diciendo, no hay nadie que haga uso exclusivo de los cinéfilos. No hay nadie que tenga agregación o composición de cinéfilos. Entonces, no podemos encontrar al creador porque sea el único que usa cinéfilos o porque tenga como parte cinéfilos. Sí hay un objeto que de acuerdo a la especificación me dice es el que los registra, que es cinéfilos. Entonces, si yo me quedo con eso, digo, bueno, como cinéfilos o el sistema es quien registra las instancias, ese es el que lo crea. Entonces, le paso toda la información y lo crea. Pero tranquilamente podrían haber dicho, pará. El que tiene la información que se necesita para crear el cinéfilo no es el sistema. Es afuera, es otro, es el playground. El experto en esa información es el playground y la clase. Entonces yo voy por ese lado. Entonces las dos formas de resolverlo quedan respaldadas por el criterio de la heurística de identificar creadores. A uno la argumento con esto, a otro lo argumento con esto. Yo incluso en clase cuando hablé dije, además de usar este renglón para decidir por la alternativa de no lo crea el sistema, yo dije, el sistema no es experto en la información que se necesita, el experto está afuera, por eso yo quiero que se cree afuera. Entonces, podemos tomar, me parece que la mejor respuesta a tu pregunta es, sí, en los dos casos usamos la misma heurística, pero usamos dentro de esa heurística dos opciones diferentes. Por eso decimos como la discusión en ese punto se iría a muy finito y ya depende más de la experiencia del diseñador que lo que podemos comunicar articulándolo, por eso consideramos a ambas varias. Yo, por mi experiencia, prefiero esta estrategia. Para argumentar por esta estrategia, por esta solución, yo además de decir de la heurística, tengo que decir, me da mala espina que Cinéfilos se empiece a transformar en ese pasaplatos que no hizo nada interesante en ese método. Pero probablemente si me siento con alguno de los otros diseñadores, puede argumentar también a favor de la otra. Entonces, en síntesis, ustedes pueden defender tanto una como la otra con heurísticas. Si alguien les dice es mejor así o asá, ustedes pregúntenle, contame un poco cómo estás aplicando las heurísticas. ¿Por qué? Contame. Intenten que el por qué que les da se base más en lo que nosotros les contamos que hay que usar para decidir las heurísticas y menos en la experiencia del diseñador al que le preguntan. Pero dense la libertad de escuchar también al diseñador que les recomienda, porque en eso que él les transmite, les está transmitiendo su experiencia.
¿Se entendió? Espero haber respondido. ¿Quién me preguntaba? Profe, pero o sea, vos cuando decís pasaplatos es como diciendo, ¿para qué lo vas a crear vos si lo único que haces es agregarlo? O sea, eso básicamente. No, porque agregarlo lo agregás de todos modos. En este caso, yo te pido que lo crees y que lo agregues, ¿no? Lo que no me queda claro es que las dos cosas las tengas que hacer vos. Y por eso yo haría esto. Claro, se puede crear Yo metí eso de pasaplato porque si yo tuviera que explicar por qué prefiero esta solución a esta, por algo más que lo que tenemos en las heurísticas, no lo podría explicar solo con la información que tenemos ahora, sino con lo que yo creo que va a pasar si sigo haciendo las cosas así. Si sigo haciendo que todo pase por este. Entonces, fíjate que yo no te estoy argumentando solo con la información que tenemos, sino solo con, bueno, pero si vos seguís haciendo que todo se lo pidas a cinéfilo, entonces cinéfilo se va a transformar en un pasaplato. Pero Como que no se era transforma en tampoco lo que una estábamos clase Dios, discutiendo sería. ahí. Estábamos discutiendo solo ese método. Entonces, a lo que voy es, con tu respuesta o con la pregunta puntual es, en estas transparencias, creo que eran la I7 algo, sí podemos decir que en las dos opciones, yo podría decir que en las dos opciones se aplicó el criterio de forma adecuada. Con la información que hay, no hay más material para favorecer una a la otra. Si yo quisiera favorecer una a la otra, tendría que pensar posibles casos adicionales. Por ejemplo, que se los conté la semana pasada, si apareciera un requerimiento que dice hay un límite en la cantidad de cinéfilos que se pueden registrar, no puede haber más de 100. Entonces, ese límite, ¿quién lo manejaría? El sistema. El sistema. Entonces, ahora en ese proceso de agregar, y además ahí se necesita un dato más que es el número, el ID, el número de registración del cinéfilo. Bueno, ahí empiezo a encontrar requerimientos que le dan más fuerza a se necesita información que tiene el cinéfilo para crear, que tiene el sistema para crear. Pero ahí lo que tuve que hacer es usar mi experiencia sabiendo que a veces esas cosas aparecen, entonces yo favorecería esto. Mientras que mi experiencia me está diciendo que hay más situaciones en las que a la larga yo termino eligiendo esto. Entre todos los programas que yo programé, hay más casos de esto que de esto. Claro, porque en el segundo caso que tenga que haber un límite, lo pueden crear de afuera y el sistema decide si lo agrega o no. Claro, entonces, en todos los que yo he creado hay más casos, en todo lo que he programado hay más casos de esto que más casos que estos, pero tengo casos de esto también. Casos en los que hay otro que crea, que tiene esos métodos fábrica. De vuelta, lo central del trabajo de ustedes no está esto. Acá es cuando empieza la delegación. Esto es lo que menos bolilla les pueden dar, le tienen que dar. Por eso le dijimos, hacelo así o hacelo así y seguí para adelante. ¿Listo ese tema? Gracias, profe, por la respuesta. Sí, muy bien explicado. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, listo. ¿Cerramos? Cerramos, ¿no? Listo, y podemos completar. Listo, cerremos. No, gracias a ustedes por conectarse y por participar. Bueno, y espero que vayan con las prácticas al día. Nos vemos el martes de la semana que viene. Chao, gente. Listo, dejo de grabar.